Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa de entrevistas a personas interesantes tanto del terreno nacional como internacional en el mundo de la cultura. Hoy nos acompaña Estefanía Sanz, licenciada en Bellas Artes y la cara visible de Cusack Mosaic, diseñadora, decoradora y dentro y fuera de España. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias. En tu presentación hemos visto que tocas varias ramas del mundo creativo, pero la línea más conocida es la de Cusack Mosaic. ¿Cómo surgió la idea de hacer mosaicos? Pues mira, en realidad yo cuando decidí estudiar Bellas Artes sabía que me iba a dedicar a algo relacionado con el arte, pero no sabía muy bien en qué. Y mientras estaba estudiando al final pues me decanté más por el tema del diseño gráfico y todo esto. Pero bueno, luego estuve trabajando como freelance unos años y en ese tiempo pues conocí a mi marido y lo del tema de los mosaicos viene por él, porque a él le gustan mucho los puzzles y es como una evolución que tuvo hacia los mosaicos. Tenía curiosidad por hacer algo más. Y yo en realidad el tema de los mosaicos no lo había tocado nunca, ni me había interesado siquiera, pero al ver que él sí, y al contarme cómo lo hacía él y tal, pues dije, pues vamos, podemos juntar diseño y mosaico y probar en plan hobby primero, porque tampoco fue, al principio no nos lo tomamos como un trabajo, era un hobby y bueno. Y pues así empezó. O sea, que en casa sois dos artistas. Sí, aunque él en realidad es maestro, pero yo digo que es maestro con inquietudes artísticas. Es un maestro con arte. Sí, porque le gusta muchos ámbitos del arte también, y por eso yo creo que nos llevamos tan bien, porque vamos a museos, nos gusta la cultura mucho, al teatro. En fin, que tenemos esas inquietudes en común. ¿Y cuáles fueron los primeros proyectos que salieron de unir el mundo del mosaico con el mundo del diseño? Bueno, pues al principio no usábamos el ordenador. Bueno, la primera obra que hicimos, que estaba empezada, no sé si conoces el Hotel Rural Casa del Valle. Sí. Tiene una piscina cubierta y un mural que es una réplica de la Pared del Sol de Miró. Y estaba a medias, lo había empezado mi marido, pero lo tenía a medias y como aparcado llevaba muchos años sin terminar, porque es muy grande y para una persona sola, pues entre que no tenía tiempo y al final, pues ahí estaba a medias. Y le dije, ¿por qué no lo terminamos? Y nos pusimos a terminarlo y bueno, luego enlazamos eso con otras cosas que fuimos practicando, ya te digo, como un hobby. Y bueno, la primera cosa... El primer trabajo que nos salió relacionando que pudiéramos mezclar diseño y mosaico fue la decoración del local de Isbara en Puerto Llano, del centro de yoga. Y claro, ese proyecto nos gustó mucho porque mezclaba diseño y mosaico. Diseño porque le hicimos la imagen corporativa y el mosaico porque tenía que ir todo relacionado. Los colores en los que trabajábamos las teselas eran los colores corporativos y bueno, a mí ese proyecto que fue nuestro proyecto más chulo, el primer gran proyecto. Pues para ser de los primeros es un trabajo muy elegante y muy vistoso, porque gracias. Además yo he hecho yoga en esa sala y es muy relajante. Sí, los colores, que el único acento de color que tiene es el turquesa, que es su color corporativo, pero el resto son todo cremas y todo muy... A ver, un centro de yoga tiene que ser tranquilidad. Tú tienes que entrar allí y te tiene que transmitir tranquilidad. Sí, pero hay un trabajazo, porque al final son piezas cerámicas, ¿no? Ensambladas. En este caso no son... Al principio sí empezamos trabajando cerámica, pero luego ya evolucionamos en materiales hacia tesela vítrea, vidrio artístico, del que se usa en las vidrieras, en Tiffany's y todo esto, pues nosotros mezclamos también minerales, todo lo que se nos ocurre. ¿Y es fácil de encontrar esos materiales? Bueno, teniendo internet sí.
Fácil, son muchas horas de buscar, pero se encuentra, sí. Lo que pasa es que no todos aquí en España, porque nosotros hemos pedido en Italia, en Holanda, no sé, pero bueno, teniendo internet. ¿Qué os lleva más tiempo? ¿Buscar el material correcto y adecuado para lo que queréis hacer o ya montarlo para que tenga la forma final? Pues no te sabría decir. Creo que va todo en conjunto. A ver, yo cuando alguien me encarga algo, ya empiezo a imaginar cómo va a ser. Porque yo le pregunto qué idea tiene, si ha visto algunas imágenes que le hayan gustado, que me envíe referencias de lo que tiene en mente. Y yo ya con eso y lo que me cuenta, pues yo ya sé más o menos los materiales que quedarían bien o que estaría bien aplicar. Entonces va un poco todo, yo creo, junto. Es un proceso... y lo que no tenemos, pues a ver si esto existe o vamos a mirar a ver si existe. Y si no existe, pues vamos a sustituirlo por esto. Pero... Sí, porque además lo más complicado de los diseñadores es meterse en la cabeza del cliente para que tenga el resultado esperado y a la misma vez se sorprenda porque sea algo nuevo pero que le guste. Sí, claro, sí. Sí, yo de todas formas suelo hacer un briefing bastante completo por ese tema, por saber qué tiene el cliente en la cabeza. Es decir, vale, ya sé lo que me estás diciendo, vamos a ver si te gusta esto. Como tengo la suerte de saber manejar el ordenador, pues le puedo enseñar al cliente una idea muy aproximada de lo que va a ser al final, aunque luego la realidad es mucho más impresionante, pero puedo decirle, mándame una foto del sitio donde va a ir el mosaico, por ejemplo, y yo en esa foto le pongo el mosaico, se lo pongo en perspectiva, le pongo las sombras y en cierto modo no se ve real, pero bueno, pero se ve más o menos como... Sí, para los que somos poco imaginativos te haces una idea. Te haces una idea y dices, pues me gusta, o lo quiero más grande, que parece que lo veo pequeño, ¿no? Pues en Cusack Mosaic hablas de ti, de tu marido, pero hay alguien más detrás. Cuéntanos ese equipazo que tenéis. Tengo mucha suerte, yo sé que tengo mucha suerte, porque el haber encontrado a mi marido que tiene esas inquietudes y que todo lo que necesito le falta tiempo para buscar en internet, a ver si existes y tal. Luego mi padre trabaja en el hospital de Puerto Llano de mantenimiento y bueno, es electricista, es mecánico, sabe soldar, bueno, sabe hacer de todo, arregla cualquier cosa. Entonces, entre Juanma y mi padre, pues digo, necesito un cuadro de tal medida, ¿esto hay que ponerle refuerzo? No, vamos a investigar. Y si es un cuadro de 3 metros de ancho, pues este tiene que ser metálico, el bastidor. Pues ya mi padre lo suelda, tal, en fin, que yo solo me tengo que preocupar del tema artístico. Lo dicho, un equipazo. Sí. También integráis luces en los mosaicos. Sí, en Isbara fue nuestros primeros pinitos, porque pensábamos que le iba a dar una calidad muy buena al ambiente y bueno, pues ahí también investigamos el tema de poner unos LED alrededor de los cuadros, que en ese caso lleva, no sé si eran tres obras, y van todas en el mismo mando, puedes encenderlas con el mismo mando o bajarle la luz, subirla, ponerla más tenue, más cálida, más fría y sí, pues también metemos luces. Lo que haga falta. No se os resiste nada. No, y si no lo sabemos hacer, lo investigamos. Y al final lo conseguimos, ¿no? Sí. No se nos pone nada por delante. Esa es la idea, ¿no? El ser luchador hasta el final. De todos los encargos que llevas, ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho? Ay, pues yo creo que lo de Isbara. Lo de Isbara nos gusta mucho. Por eso, porque era muy multidisciplinar. Englobaba el diseño gráfico, diseño de interiores, mosaico, no sé, porque también le dimos algunos consejos sobre el papel de la entrada, por ejemplo, ese fuimos a elegirlo con Nieves al sitio, y el papel que lleva el símbolo del OM por detrás también, que le asesoramos un poco también, aunque ella tenía muy claro que los colores que quería eran cremas y el acento turquesa, pues la verdad que fue bastante fácil y no sé, yo creo que sí, que es el que más me gusta de todos. Y yo sé que eres una persona comprometida con el medio ambiente. Sí. Y que intentas siempre unir arte y reciclaje. ¿Cómo lo consigues? Pues mira, en este caso, bueno, aparte que tenemos en el taller los típicos contenedores de plástico, papel, eso siempre reciclamos ahí, pero
una muy buena forma, que también viene de mi marido, porque él empezó a hacer los mosaicos usando como soporte lunas de coche que habían tenido a lo mejor una rajita y ya no servían, claro. Y las lunas de coche no se pueden reciclar porque tienen 2 capas de vidrio y por entre medias tienen una de plástico, entonces no son ni vidrio ni plástico, en fin, que no se pueden reciclar. Pero para el mosaico es un soporte increíble, porque una vez que le pones todo el mosaico queda muy rígido y al tener esa forma que tiene, un poco ovalada, irregular, la luz le va incidiendo, depende de cómo tú te muevas, le va incidiendo la luz y se va viendo mucho brillo y se ve, vamos, que yo creo que es una forma buenísima de reciclar las lunas de coche. Lo que pasa es que pesan muchísimo, eso es verdad. Entre el mosaico, la luna y todo, y nosotros le hacemos unos soportes especiales. Pero de resultado, o sea, se quedan muy espectacular. Para mi bueno, gusto. Y la verdad que imaginación, ¿no? Para poder unir lunas de coche, que no tiene nada que ver con el mundo del mosaico. No tiene nada que ver, pero es que siempre estamos viendo posibilidades, aunque no tengan que ver con el arte, pero siempre le vemos el tema artístico por algún sitio a todo. Y entonces en ese caso, pues sí, porque te das cuenta que es un material muy bueno y que es una pena que no se pueda usar para nada. Y cuando con eso creas una obra, vamos, no sé, a mí me parece que queda muy bien. Hombre, claro que sí, y además muy resistente. Sí. ¿Habías pensado alguna vez que tus trabajos fueran internacionales? Pues no, tampoco había pensado nunca en ser artista como tal. Pero lo que venga, pues ya está bien. Y si salimos de España, pues salimos de España, donde sea. O sea, que no hay fronteras. No. Para vosotros. ¿Qué va? No. ¿Y qué trabajos y proyectos tienes fuera de España ahora mismo? Pues mira, el único que tenemos terminado, que hicimos hace 4 o 5 años, es el logotipo de un hotel que lo pusimos en el suelo del hotel. Ese encargo nos vino a través de una empresa de Vitoria, que se dedica a fabricar grés, que también le hemos pedido a nosotros materiales en alguna ocasión. Y entonces le llegó el encargo de que querían su logotipo, pero no lo querían pixelado. El problema que tienen las empresas de estos materiales es que sí, que te hacen murales, pero siempre salen pixelados, porque por muy pequeña que tú quieras hacer las piezas, al final son cuadrados. Que sí, que puedes poner muchos cuadrados, pero son cuadrados. Y el resultado no es la línea cortada que nosotros hacemos en los mosaicos que hacemos. Entonces, se les ocurrió poner todo el suelo de gresite en hexagonal, en forma hexagonal, y luego reservar una pieza que no sé si era de 1,5 metros por medio metro, un 50 por 50, y que ahí encajáramos nosotros el logotipo. Con lo cual nos mandaron los materiales y nosotros hicimos el logotipo en ficha cortada y lo rodeamos con la propia ficha hexagonal, con lo cual nosotros mandamos eso por piezas y allí los albañiles lo colocaron encajándolo en el trozo de suelo que habían dejado libre para poner el logotipo. O sea, le mandasteis un puzzle. Un puzzle, sí, le mandamos un puzzle. ¿Y ese hotel dónde se encuentra? Pues está no me acuerdo ahora del nombre, en Holanda está, pero no sé, el hotel se llama Little Grand, pero no me acuerdo exactamente del nombre de la ciudad. Bueno, por lo menos ya lo tenemos un poco localizado. Sí. ¿Pensaste alguna vez en vivir del arte? Pues del arte sí, te explico. Porque yo no me veía ya trabajando en otra cosa, que no fuera algo artístico, pero tampoco sabía en qué iba a desembocar. Pero yo desde pequeña siempre he sabido que o iba a ser dibujante de Disney, o iba a ser diseñadora de moda, o iba a ser actriz. Incluso tuve una época que me gustó, me gustaba. No sabía lo que iba a ser, pero yo sabía que algo relacionado con el arte tenía que ser, porque no me veía trabajando en otra cosa. ¿Y alguien alguna vez te ha hecho algún comentario del tipo no vas a poder vivir del arte, los artistas se mueren de hambre y cosas desagradables, lejanas totalmente a la realidad? Pues sí, mira, y además hay una anécdota referida a eso que es muy gracioso, porque en segundo de carrera no sé si a todos le pasará, pero se dice que siempre tienes un año malo de la carrera. Cuando estás estudiando siempre hay un año malo. Pues mi año malo fue segundo, porque tenía que terminar sexto de grado medio del conservatorio, que tocó la flauta travesera, y aparte estaba en segundo de carrera.
Y bueno, a mí se me juntó todo porque me quedaron dos asignaturas teóricas y la pintura. ¿Qué pintura? Yo no había pintado nunca, dibujar mucho, pero pintar en óleo y todo eso, pues no. El caso es que ese año se me dio mal. Y bueno, esto le sonará a muchos estudiantes de Bellas Artes y a sus padres. Siempre cuando terminaba el curso, tus padres venían a por ti. Y venían con el coche, y claro, en el caso de Bellas Artes tenían que llevarse los cuadros, el caballete, las maletas. Y encima ese año que había tenido escultura, había hecho un camaleón enorme de 2 metros de poliespán. Menos mal que el coche era grande. Porque pues allí metimos todo, mis padres, yo, el camaleón, los cuadros, todo. Y bueno, pues de Cuenca para Puerto Llano nos paró la Guardia Civil, que estaban haciendo un control. Y nada, pues bajé la ventanilla y tal, se asoma el Guardia Civil y ve el camaleón y todos los trastos y le dice a mi padre: ¿es que venís de Cuenca, de Bellas Artes? Y mi padre sí, dice, miró así para adentro y dijo: anda que no vas a pasar hambre. Madre mía. Y nada, siempre que recordamos la anécdota nos reímos un montón porque fue muy bueno. Luego ni siquiera le hizo el control de alcoholemia, le dijo: tire usted. Le dejó el recado y dijo: bastante tiene con lo que tiene. Con alguien que estudia arte en su casa. Sí. En tu caso, tú te creciste porque has conseguido vivir del arte, pero es verdad que un comentario así puede alejar a muchas personas y hacerles abandonar. Y más ese año que yo venía de que me quedaran 3, que yo había sido empollona toda mi vida y nunca me había quedado en nada. Y en un año me quedan 3 asignaturas, o sea, mis padres estaban de morros total. Y yo pues muy mal, yo estaba muy decepcionada porque nunca me había pasado eso. Y aparte, claro, llega este hombre y te dice eso y dices tú: es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces tenemos que aprovechar para que esos estudiantes que a lo mejor no tienen esa fortaleza, que si de verdad les gusta y les apasiona, que luchen, porque con mucho trabajo se puede conseguir. Se puede conseguir, si quieres lo puedes conseguir, de una forma o de otra, así que no te dejes amedrentar por comentarios de nadie. Que si a ti te gusta el arte y tú sabes que vales, tira con ello. Ya está. Qué bonito. Porque es verdad que mucha gente deja sus sueños en el camino porque alguien... O no lo estudia porque no tiene salidas. Eso es. Y bueno, tú no sabes las salidas que vas a tener. Tiene que haber de todo, tiene que haber gente que se dedique al arte también. Y si tú tienes ese don, porque yo personalmente creo que o tienes el don o no, tienes sensibilidad artística, tienes habilidad también para hacer. Si lo tienes, aprovéchalo, porque no todo el mundo nace con eso. Eso es cierto. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí queda ese ánimo a la gente que se quiere dedicar a ello. Positivo a tope. Pero eso sí, que no se olviden de estudiar, de formarse y de trabajar duro. Eso es muy importante. O sea, si te quieres dedicar al arte, trabajar vas a tener que trabajar, porque son horas de taller. Pero lo bueno que tiene es que yo por lo menos para mí no es un trabajo. Yo me meto en el taller y disfruto. Y las cosas que hago las disfruto. No es un trabajo de 9 a 2, de administrativo, que siempre haces lo mismo. No. O sea, mi trabajo es pensar todo el rato cosas creativas. Para mí mi trabajo es mi hobby y es mi diversión. Entonces yo no considero que esté trabajando. Y puedo estar a las 11 de la noche en el taller haciendo mosaicos, pero me da igual. Eso es una suerte. Sí. Por eso yo sé que tengo suerte. Cuando pensamos en el mundo del mosaico, a lo mejor nos viene una idea un poco antigua, porque lo vemos pues en sitios, pues, a lo mejor en una iglesia. Yo recuerdo en el suelo de mi colegio había un tren hecho de mosaico un poco antiguo, pero en vuestro caso habéis trabajado el mosaico hasta en pop art. Sí, claro, sí. En nuestro caso hacemos retratos en mosaico, pero con una técnica que se llama WPAP. Es una especie de pop art contemporáneo que inventó un chico indonesio y consiste en facetar el rostro de la persona que se quiere retratar y poner trozos de colores planos, de tal forma que cuando tú te alejas ves perfectamente a la persona representada, pero en colores chillones y muy vistoso. Y además nosotros lo hacemos en tamaño grande, de 1 metro por 1 metro, 1,50 m, bueno. Y en realidad eso no es su origen no es para mosaico ni mucho menos, eso es arte digital, es una especie de pop art contemporáneo digital. Pero yo, como también puedo trabajar el tema digital, lo que se me ocurrió fue hacerlo en el ordenador,
crear la plantilla y luego ampliarla de tal forma, a la medida que quisiéramos, para hacerla en mosaico. Y probamos y el resultado nos gustó mucho. Y bueno, pues hemos hecho unos cuantos retratos ya, e incluso hicimos una exposición en Bolaños con 5 retratos, sí. ¿Y qué famosos han tenido la suerte de estar hechos en mosaico? Pues, tenemos actores y actrices, más actrices, porque actores tenemos solo a Brad Pitt y a Antonio Banderas, pero luego de actrices tenemos antiguas y modernas. Y bueno, tenemos pensado hacer también algún actor antiguo, pero bueno, cuando no vayamos teniendo tiempo, porque... Sí, pero ya vais teniendo también encargos de personas anónimas. Sí. Le hicimos a una mujer, al marido, nos encargó el de su mujer con su niña recién nacida, que además nos mandó varias fotos y en ninguna salían las dos bien. Así que tuve que coger la foto de la madre por un lado y luego la de la hija, las junté y ahí ya hice el diseño y la verdad que el hombre quedó muy contento. Qué bueno. Sé que hay algunas exposiciones que se han quedado colgadas por el tema del COVID y a todos nos ha afectado. Pero en vuestro caso yo sé que os habéis reinventado. Cuéntame eso de los maletines y... Vale. Bueno, lo de los maletines yo, pues desde hace a lo mejor un año y algo, vengo sintiendo curiosidad por hacer algo más abstracto que no sea tan figurativo como retratos o como obras de decoración de interiores o cosas que no estén hechas previamente en el ordenador, sino algo improvisado jugando con materiales. Y bueno, a lo largo de estos años hemos ido recopilando materiales que no sabíamos en qué lo íbamos a utilizar en un principio, pero nos parecían interesantes, como minerales, piedras semipreciosas, vidrios artísticos así de diferentes aguas, metalizado, incluso cobre de electricidad, pelando cables, y ahí tenemos también material para usar, que luego queda también muy bien. Y todo eso lo hemos ido metiendo en maletines. Y en el despacho tenemos pues como 10 o 12 maletines llenos de materiales de esos, clasificados con su nombre y tal. Entonces un buen día dije, pues voy a ver, me apetece probar. Cogí todos los maletines, los abrí, les quité las tapas y los puse en el suelo, todos. Y yo me puse en medio y bueno, cogí de aquí una cosa, de aquí la otra y tal. Me lo eché en una bandejita y así empecé. Empecé a hacer cosas abstractas, improvisado totalmente porque no sabía que iba a salir, pero no sé por qué yo veía este material de este color con esto y decía, pues estos colores y estos materiales tienen que quedar bien. Y bueno, pues en un trozo de madera lo dibujo a mano alzada y empiezo a pegar mosaico, que luego el dibujo inicial va cambiando porque digo, esta curva no me gusta, la borro y la hago otra vez. Y al final no sé cómo va a acabar hasta que no está terminado, no sé cómo va a ser el resultado final. Eso es creatividad en estado puro. Sí, además me lo paso súper bien porque me divierto un montón. Se me pasan las horas volando haciendo eso, la verdad. ¿Y tienes alguna exposición que podamos visitar estas Navidades? Pues sí. Precisamente hoy es el día 12 es la inauguración. Y es en Villa Isabelica, es un restaurante que está cerca del Castillo de los Calatravos. Y bueno, va a estar desde el día 12 hasta el 9 de enero, por allí puesta en el salón, y además está muy bien porque es un salón diáfano y las hemos puesto así en biombos y la verdad es que se luce bastante. Y bueno, pues... Que además es por una buena causa. Sí, sí, porque bueno, como este año no se ha podido realizar la acuestación de cáncer de mama que se suele hacer en Puerto Llano en octubre todos los años, se ha hecho, pero se ha hecho de forma online y normalmente se hace, pues ponen mesas en la calle y bueno, como este año no ha podido ser, pues se nos ocurrió poder colaborar nosotros de esa forma, donar una parte de los beneficios de lo que se venda, si se vende algo, pues al cáncer de mama, porque además es un tema que nos toca de cerca. Pues una idea buenísima, porque además esa asociación tiene una fuerza, tiene una presidenta sí. Que es imparable. Y no se puede dar por delante tampoco. Le da igual si se puede salir a la calle, sino que ella va a conseguir su fin. Sí. Entonces, un gesto precioso por vuestra parte el contribuir a eso. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí hoy. Te deseamos mucha suerte con esa exposición y con todas las futuras. Gracias. Y por enseñarnos sobre todo un poquito del mundo del mosaico, que creo que, por desgracia, es muy desconocido. Sí.
Sí, es verdad. Y siempre la gente se piensa eso, mosaico romano, pero ¿qué hacéis? ¿Qué trabajáis con cerámica? No, mira, son estos materiales tal. Y cuando ya lo ven dicen, es que esto no es mosaico antiguo, esto es otra cosa. Pues lo dicho, muchísimas gracias. A ti. Y ahora os dejamos con el Rincón del Arte y José Andrés Gallardo. Bienvenido, José Andrés Gallardo. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte otro día con tu Rincón del Arte. Gracias. Bueno, os cuento, hoy vamos a hacer un viaje, también un momento apasionante de la historia. Además, quiero ver un poco los cambios que se produjeron y vamos a hablar de la transición que se produjo entre el modelo de la Edad Media al modelo de la Edad Moderna y hasta desembocar todo esto en el Renacimiento. Y lo veremos de la mano de uno de los grandes artistas del Renacimiento, como fue Leonardo da Vinci. Así que, si te parece, empezamos. Empezamos. Venga, empezamos. Bueno, en el siglo XV la Edad Media estaba ya en sus últimos momentos. A mí esto de la historia del arte me gusta mucho ver cuando hay un periodo y de repente cambiamos a otro siguiente. Bueno, en el libro de arte tú lo vas viendo y lo ves mucho más, pero esto luego a la larga los historiadores del arte dan unas explicaciones de por qué esto ha sido así. En este caso es la historia, ya no solo del arte, sino la historia en general, la que nos da las razones de por qué se produjo este cambio de un modelo a otro. Y bueno, las causas del final de la Edad Media no están muy claras. Gente que lo atribuye a la caída de Constantinopla, que cayó en poder de los turcos. También influyó el descubrimiento de América, la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. Pero lo que se produjo es una relativización del papel de Europa con respecto al resto del mundo. Europa era una hegemonía, el cristianismo gobernaba desde donde nacía el sol hasta donde se escondía y no se conocía más mundo. Pero todo eso fue cambiando. Ya veníamos de varias guerras con los musulmanes por recuperar Tierra Santa que se habían perdido y al mismo tiempo se estaban descubriendo nuevas partes del mundo como pudiera ser la India, la India, Asia, los viajes de Marco Polo, en fin, el mundo se hacía cada vez más grande y toda esta hegemonía europea y cristiana se estaba empezando un poco a decaer. Hay un hecho además muy concreto que es la peste negra. La peste negra, hubo una plaga en el 1348. Duró 3 años y en esos 3 años murió prácticamente la mitad de la población europea. Aquello fue una catástrofe demográfica, pero a la larga no fue tan mala, por así decirlo, y te explico por qué. Porque quedó mucha menos gente para trabajar, la riqueza se distribuyó de una manera mucho mejor y esto lo que provocó a la larga fue el colapso total del sistema feudal. En el sistema feudal los señores tenían los siervos, los vasallos, trabajaban la tierra pues prácticamente gratis y aquí ya no, aquí ya hubo que hablar con ellos, ofrecerles un salario, además un salario alto, porque era muy fácil, o les ofrecías dinero por trabajar las tierras o se iban al terreno de al lado. Por lo que digamos que estamos pasando de un sistema de latifundios de feudalismo a un sistema ya capitalista. El capitalismo ya empieza a florecer y ya no es tanto la religión la que forma parte del centro de la vida social, sino pues ya es el comercio, las manufacturas. Además, cuando hay grandes desgracias, mucha gente recurre siempre a los dioses, al teocentrismo y demás, entonces ahí igual viene lo de... Claro, cuando ya crees en Dios y que Dios te manda todos los males y Dios te manda una plaga como la que tuvimos, pues ya digamos que Dios ya deja de ser tan bueno, ya no te fías tanto de él y ya entonces se empieza a imponer un pensamiento crítico, se empieza a imponer la razón y sobre todo se buscan las causas de por qué ha pasado eso. Entonces ya Dios no es tanto el responsable de los bienes y los males de la humanidad, sino que ya se empiezan a buscar en otro tipo de cosas. Además, esto influyó en que se empezaron a revisar textos clásicos, los textos de Platón, la filosofía platoniana, incluso el derecho romano, que había estado prácticamente olvidado durante 10 siglos, se volvió a releer. Yo, sabes que estudié Derecho en mi época, mi profesor de Derecho romano decía que si tú estudiabas Derecho romano, sabías Derecho. Y es verdad, o sea, el Derecho romano están prácticamente todas las figuras del Código Civil actuales, con lo cual todo esto, refrescarlo en su momento dado vino bien para la nueva estructura social que se tenía que poner en marcha, ya no tan centrada en los reyes, en los nobles, en tal, sino ya pues en las urbes, en las ciudades, en los burgos, que era donde estaba floreciendo el comercio. ¿Y ese antropocentrismo cómo influyó en el arte de la época? Pues en el arte lo que supuso fue abandonar un modelo clásico, un modelo bizantino, un modelo griego, y influyó mucho el descubrimiento de una estatua que se descubrió cerca de Roma, que era el Laoconte. Ahí lo tenemos. Bueno, pues mira, el modelo bizantino lo tenemos a un lado y el Laoconte lo tenemos a otro. Esa estatua es del siglo I, se realizó en Roma, en el Imperio Romano, y bueno, pues ahí digamos que, a ver, un torso desnudo, un hombre desnudo, toda esa
Digamos que todo eso inspiró a los artistas de la época. Miguel Ángel fue uno de los que participó en la restauración de esta estatua cuando se la encontraron. Digamos que dijeron, bueno, esto parece que está mucho mejor que de donde veníamos. Y de donde veníamos pues son unas figuras muy eráticas, muy tiesas, imponían mucho respeto, pero poca humanidad. Entonces ahí ya estamos humanizando mucho más al hombre, entonces por eso volvemos a un antropocentrismo, el hombre, la humanidad como centro de toda la creación humana. Y bueno, pues ese es el modelo que se abandonó y el modelo que se impuso a continuación. Ahora lo que sí me gustaría es todo este cambio reflejártelo en un personaje muy concreto que se llama Leonardo da Vinci, que supongo que lo conocerás. ¿Has oído hablar de él? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Leonardo da Vinci en todas sus facetas, porque no solamente fue artista. No. Inventor, científico, etcétera. Leonardo hizo prácticamente de todo. Leonardo partía de esta filosofía de descubrimiento, de renacimiento, y entonces él se cuestionaba todo lo que había a su alrededor, y entonces, bueno, pues no solo fue artista, sino bueno, fue botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, en fin. Leonardo fue lo que llamábamos un polímata del Renacimiento, tocó prácticamente todos los palillos, y como artista plástico, tampoco fue... dejó 20 obras, apenas son 20 obras las que se conocen de Leonardo, pero vaya obra nos dejó de Leonardo. Así que bueno, pues si te parece vamos a ir hablando de ellas. Yo invito a quien le tenga interés en la vida de Leonardo a que investigue, que es fabuloso y fascinante la vida de este señor. Pero bueno, vamos a ello, ahí lo tenemos a Leonardo en pantalla. Y vamos a hablar de sus primeros inicios. Leonardo entró como aprendiz en el taller de Verrocchio. Verrocchio era su maestro y entonces él le pintaba, le limpiaba los lienzos, le preparaba los pinceles. Y bueno, pues ahí tenemos la primera obra de Leonardo. No es el cuadro completo, sino el angelito que se ve ahí abajo. El cuadro entero está pintado por su maestro, por Verrocchio, y el angelito está pintado por Leonardo. El maestro, cuando vio que Leonardo era capaz de expresar esa cara, esa figura, ese cabello, pues digamos que se vio superado por su propio alumno y vamos, cuenta la leyenda que él la obra ya la dejó inconclusa, no siguió y automáticamente a Leonardo ya le despidió y le dijo, mira, ya no te puedo enseñar más. O sea, lo que normalmente para un maestro es un orgullo, ¿no?, que le superen sus alumnos, en este caso lo repudió. Hombre, se sentiría orgulloso, la verdad que se sentiría orgulloso de saber que el alumno aventaja al maestro, eso suele suceder. Pero vamos, Verrocchio vio herida su sensibilidad al ver que le adelantaba, pero de una manera espectacular. Y bueno, ahí inició Leonardo ya su carrera en solitario, por así decirlo. De todas maneras, Leonardo era un poco anárquico, eso también hay que contarlo. Leonardo, hay un cuadro en la Galería de los Uffizi, la adoración de los Reyes Magos, que está sin terminar. O sea, le recibió el encargo, empezó con ella. En un momento dado él se cansó, no sé qué pasó, ahí se quedó el cuadro. El cuadro es muy llamativo cuando tú lo ves porque hay unas partes que están pintadas, otras partes están enfazadas. Ese cuadro seguramente no estaría en los Uffizi si no fuese porque lo empezó Leonardo. Pero vamos, es un cuadro inconcluso que está expuesto en una galería de arte y además como la galería de los Uffizi. Otro detalle, y este sí vamos a ver el cuadro, es La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es un cuadro que realizó por encargo, pero lo tuvo que hacer 2 veces. ¿Y por qué tuvo que hacerlo 2 veces? Pues porque Leonardo, ahí lo tenemos, en fin, no se sabe muy bien qué pasó. Lo que se comenta es que, bueno, si hacemos caso a Dan Brown, el primero tenía unos símbolos demasiado... Dan Brown es el escritor del Código Da Vinci, sabes que el libro está basado en la figura de él, y decía que, bueno, en el primero había una simbología que a lo mejor no era del gusto de la tradición católica. Eso no es verdad. Lo que seguramente sucedió es que Leonardo se comprometió a pintar el cuadro. Cuando ya lo había terminado, en vez de dárselo a quien se lo tenía que dar, se lo dio a otros, los otros se lo reclamaron y dijo, bueno, no os preocupéis. O sea, que era un despistado de la época. En fin, sí, digamos, era como todos los artistas bohemios que podamos conocer ahora, pues imagínatelo en el siglo XV. Pero eso sí, la trayectoria y la obra que dejó Leonardo es muy superior a lo que nos podamos imaginar de un artista que sí, tan despistado y tal, pero era un genio. Bueno, por lo menos cumplió porque, aunque le tocó trabajar doble, lo hizo. Ahora vamos a hablar de, bueno, nos quedan 2 obras muy famosas de Leonardo, vamos a ver de quizá la más emblemática, que es La Última Cena. La Última Cena la pintó en un convento de Milán y bueno, es una pintura al fresco que se tiró la friolera de 3 años para pintarla. Y además, ahí la tenemos, y además no utilizó la única técnica del fresco. La pintura al fresco, si sabes algo de pintura al fresco, es más casi albañilería que pintura. Preparas el mortero, mientras el mortero está fresco, tú puedes pintar y eso ya se queda incrustado en la pared. Leonardo esa técnica lo usó en algunas partes de la pintura, pero en otras pintó directamente con óleo sobre la pared. Eso es un error gravísimo. Porque ahí aparece moho, ¿no?
Claro, el óleo está preparado para pintar sobre lienzo, pero en la pared, el moho de la pared, la propia humedad de la pared, lo rechaza el óleo y al final se acaba desapareciendo. Entonces, la Santa Cena la han restaurado como millones de veces y las que le quedan, y la Santa Cena es un cuadro que, bueno, habrá que estar muy pendiente de él porque seguramente desaparecerá. Pero ya hemos visto la imagen antes, la Santa Cena es un prodigio de cuadro, la composición, la perspectiva que tiene es asombrosa. Hay un momento, o sea, está basada en un momento clave y es cuando Jesucristo dice a sus discípulos: uno de vosotros me va a traicionar. Entonces los apóstoles están organizados en grupos de 3, cada uno expresa un sentimiento sobre eso que está sucediendo, unos se indignan, otros se entristecen, otros, en fin, y luego Judas lo tenemos en un rinconcito como diciendo: ya me han pillado, ahora a ver cómo salimos de esta. Pues muy interesante. Pues nos queda una cosa más. ¿La Gioconda? Nos queda la Gioconda, pero es que tenemos dos. ¿Dos Giocondas? Dos Giocondas. Vamos a ello. Tenemos la Gioconda del Louvre. La Gioconda la pintó también por encargo, otro encargo que no entregó a quien se lo había no digo nada encargado. Y lo digo todo. Era la mujer de Giocondo, ahí la tenemos. Y bueno, pues la Gioconda es probablemente el cuadro más famoso de la historia del arte. Este cuadro además ha sufrido mucho maltrato por parte de la historia, incluso lo llegaron a robar a principios del siglo XX, lo robaron y se pensaba que había sido Picasso el que lo robó, o sea, ahí es nada. Sí, bueno, esto si quieres lo contamos, cuando hablemos de Picasso ya hablaremos del Picasso y el robo de la Gioconda. Y bueno, pues ahí lo tenemos, es un cuadro, bueno, pues la expresión de la Gioconda es una de las expresiones más enigmáticas que podemos tener. Se piensa que mientras Leonardo la estaba pintando estaba escuchando música constantemente, por eso tiene esa expresión de felicidad. Pero bueno, la Gioconda despliega una serie de enigmas, como por ejemplo, tenía cejas la Gioconda, tenía pestañas la Gioconda. ¿Qué ha pasado con esta figura? Bueno, pues la Gioconda como tal no nos puede dar las respuestas, el cuadro, porque está muy deteriorado, ha sufrido muchas restauraciones, lleva varias capas de barniz, pero sí nos puede dar la respuesta la segunda Gioconda que te acabo de decir. La segunda Gioconda que te acabo de contar está en el Museo del Prado, ahí la tenemos. Esta Gioconda se ha hecho especialmente famosa a partir de 2004. Esta Gioconda estaba en el Museo del Prado, estaba guardada allí y se pensaba que era una copia posterior del original de Leonardo que habría hecho alguien pues en algún momento de la historia. Pero esta Gioconda, cuando la restauraron, cuando le eliminaron una mancha oscura que la cubría alrededor, vieron una cosa que en pintura se llaman los arrepentimientos. Cuando un pintor pinta una cosa y no le gusta y al día siguiente pinta encima para cubrirlo, resulta que tanto la Gioconda como la Gioconda del Prado tienen esos mismos arrepentimientos, con lo cual se llegó a la conclusión de que habían sido pintadas al mismo tiempo. Es decir, que la situación sería que mientras Leonardo pintaba a la modelo, algún alumno de Leonardo estaba al lado de ellos pintando, siguiendo las instrucciones del maestro, con lo cual... ¿Y se le reconoce alguna autoría en la segunda Gioconda? No, la segunda Gioconda es anónima, no tenemos el nombre del autor. Sí sabemos que usó mejores materiales que Leonardo, eso sí es una cosa que sabemos. La madera sobre la que está pintada es mejor que la que usó Leonardo, las pinturas que usó también son mejores y bueno, pues gracias a esa restauración tenemos una Gioconda prácticamente como la hubiera pintado Leonardo, o como estaría la Gioconda original si fuese restaurada y recuperase los colores. Hay que decir que la Gioconda original está tan deteriorada que no se atreven a restaurarla, por eso presenta ese aspecto amarillento. Y bueno, pues esa es la historia que te quería contar hoy, del Renacimiento, de la caída de la Edad Media, de Leonardo y de bueno, pues de la Gioconda y la Gioconda del Prado, por supuesto. Pues me ha parecido muy interesante porque yo no sabía el doblete de las Giocondas. Y bueno, hoy ya lo que nos queda es desear un feliz año a todos nuestros telespectadores. El año se acaba, por fin. 2020 pasa la historia en breve momento. Y nada, desear a todos feliz 2021. Y que venga lleno de nuevas ilusiones, nuevas oportunidades y que lo paséis lo mejor posible. Hasta el próximo programa. Sed buenos.